Entonces, en base a eso, vamos a empezar con la parte más formal, que es análisis. Sí, señor, hay análisis porque se estrenó La Hora de la Desaparición o Weapons, una película que yo en lo personal venía siguiendo desde hace bastante, porque claro, es la nueva película del director de Barbarian. Y de hecho, me parece que es importante hablar primero de Barbarian antes que de Weapons, porque no solo tienen puntos en común, sino que creo que es un buen punto de partida para hablar de Weapons sin hablar demasiado de Weapons, porque si hablas mucho de Weapons, vas a hablar mucho de Weapons, y lo mejor que puedes hacer antes de ir a ver Weapons es no saber demasiado de Weapons. Entonces, Barbarian es una película que vale ver y acerca de la cual vale hablar porque comparten cuestiones de estructura. Si no han visto Barbarian, prepárense para algún que otro spoiler de la película. Pero Barbarian era la ópera prima de este director, que es Zach Cregger. Y básicamente giraba alrededor de lo que es la violencia masculina sobre las mujeres, ¿sí? Expresada en tres pilares fundamentales. La violencia física, porque había un personaje que secuestraba mujeres y las encerraba en un sótano. La violencia sexual, porque había un personaje que había tenido comportamientos inapropiados con compañeras de trabajo. Y la violencia tácita, aquello que implica ser una mujer en un mundo de hombres. Y esa era una de las partes más interesantes para mí de la película, que estaba como medio fracturada, estaba medio partida al medio. La primera parte era esta chica que llega a un Airbnb, como se veía al comienzo del tráiler. Y cuando llegaba al Airbnb había otro pibe, y ese pibe era uno de los Skarsgård. ¿Sí? Voy a sacar ahora el tráiler porque los trailers son medio garcas y explican demasiado. De hecho, yo cuando vi Barbarian, la vi sin haber visto el tráiler, y habiendo visto el tráiler a posteriori, dije, menos mal. Porque si vas sin saber mucho de la película, es como mucho más impactante lo que pasa, y en particular el vuelco que da a la mitad. Entonces, esta chica que llegaba se encontraba con uno de los Skarsgård, y ahí tenía que lidiar con el no saber qué hacer. El pibe le decía, bueno, no, pará, no vamos a conseguir un taxi acá en esta zona, quédate, vení, mirá, el dueño dejó una botella de vino, ¿querés que la abramos? ¿Querés que tomamos algo? Entonces, claro, ella estaba, bueno, pará, este pibe va a abrir una botella de vino, me va a poner en pedo, ¿qué puede llegar a pasar? Me voy a quedar en este rincón. Ella se va al baño, y cuando vuelve, él ya había abierto la botella de vino, ya había descorchado. Entonces, claro, ella dice, pará, voy a tomar de este vino que no lo descorchó delante mío, no sé qué pasó. Era como toda una tensión tácita que a veces no, todo el tiempo, uno como varón, son cosas en las que no piensa, son cosas en las que no repara. Entonces me parecía como muy, sobre todo porque estaba bien filmado, la tensión estaba ahí todo el tiempo, muy bien aplicado. Y Barbarian tiene eso. Después pega un vuelco muy Sam Raimiesco, y se va, y no descarrila, pero se va por un lugar completamente diferente, no por eso menos efectivo. Entonces, me parece que esa es una estructura que le funciona al director y que de alguna manera se ha convertido en su marca registrada, ¿sí? Esta Weapons, ahora sí, La Hora de la Desaparición le pusieron acá, es una película parecida, pero que si Barbarian estaba inspirada en Sam Raimi, esta tiene mucho más de Stephen King para mí. Y de hecho, creo que todos hemos visto el primer tráiler. Yo el segundo tráiler decidí no verlo, y creo que hice bien en no verlo, pero el primero me parece que lo hemos visto todo, por eso me tomo la libertad de ponerlo de fondo mientras hablo, porque esto que pasa ahora son los primeros 5 o 10 minutos de la película. Básicamente, Julia Garner es una maestra de primaria que una mañana llega a su grado y
todos, excepto uno, los chicos desaparecieron. No están. Está solo este pibito. Nadie sabe qué pasó. Los pibitos salieron corriendo de las casas durante la noche. Se fueron, vaya uno a saber dónde. Y ni la policía, ni los padres, ni ella, ni las autoridades de la escuela saben qué pasó. Eso es básicamente la trama de Weapons. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, y porque se ve también en el tráiler, los adultos, los padres, se ponen en contra de faculty, ¿no? Los profesores. Es algo muy interesante porque hay un paralelismo en esto de el aula vacía, el único nene, esta cosa del altar que le arma a los nenes también frente a la escuela, que uno lo puede vincular rápidamente con lo que es la violencia y las masacres en escuelas primarias en los Estados Unidos. Y lo mismo pasa con les adultes, ¿no? Que enseguida los padres salen a buscar culpables en lugar de hacer un mea culpa. Salen a buscar culpables en cualquier lugar, y en este caso suele suceder que lo encuentran en las autoridades de la escuela y demás, y nadie le pide a los legisladores que hagan algo para con el control de armas en los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, la película tiene un mensaje interesante y poderoso que no explora demasiado, así como Barbarian no exploraba demasiado el tema de la violencia contra las mujeres, sino que lo planteaba a través de diferentes situaciones y después dejaba que eso forme una bola de cosas y sucedan. Esta hace algo parecido. No voy a entrar en más detalles, ni siquiera en la forma en la que está contada, porque la forma en la que está contada es parte también de la razón por la que está muy bien estructurada. Entonces, es una buena película que tiene algún problemita de no meterse demasiado con nada, ¿sí? Como que todo lo ve por la superficie, lo mira medio de arriba, pero a la vez sale bien parada, aún sin construir demasiada mitología. Porque claro, hay un gran misterio de qué pasó con los pibes y dónde están los pibes. Y hay un par de respuestas posibles siempre, que son las respuestas posibles a las que llega uno como espectador, ¿sí? Crea diferentes escenarios para adaptar las situaciones que suceden, y hay uno que es el verdadero. Después habrá que ver si ese que es el verdadero es satisfactorio para el espectador o no, en base a todo lo que se puede llegar a haber imaginado. A mí me resultó muy buena película. Sí, hay que decirlo, como quienes vieron Barbarian, un tanto extrema por momentos en la violencia, pero a la vez no deja de tener toques de humor. Me parece que el director y guionista también de la película es algo que maneja muy bien. Ser como muy visceral y muy brutal en algunas muertes, y por el otro lado poder bajar un poco el tono cada tanto con algún chiste que ni siquiera es un chiste, sino que es una escena bien filmada, o una mirada, o un comentario, o una reacción que termina funcionando como un escape humorístico. Pasaba en Barbarian y pasa acá también. Incluso cuando esa cosa medio humorística es un tanto desagradable. En Barbarian recuerdo que había una parte en la cual a un personaje lo querían amamantar y uno no podía dejar de sentirse incómodo y a la vez sentir una sensación de justicia, y esa sensación de justicia le generaba algo de gracia. Entonces está esa dualidad todo el tiempo. Sí me parece, sí siento que de alguna manera pierde algo con el cambio de título. Weapons o Armas es el nombre original, y la hora de la desaparición no termina de acompañar la temática de la película de alguna manera. Entonces pierde un poquito. Pero eso no lo hace menos efectivo porque, nada, yo creo que es una película que va a terminar sumando mucho en la segunda mirada. Seguramente la vuelvo a ver yo, porque hay algunas cosas que suceden que a medida que van corriendo los minutos, volvés hacia atrás y decís, mirá, acá me estaban tirando
¿no? Una de la que iba a venir más adelante. Algo parecido a lo que pasa con una que en la primera mirada a mí me dejó como medio atónito y cuando la volví a ver me llenó mucho más, que es Longlegs, la nueva película de Perkins, de Oz Perkins, no sé si alguno la vio, con Nicolas Cage, que es una película rarísima, pero de repente cuando la ves de vuelta y empezás a ver un montón de cosas que están ahí en pantalla, pero a las que uno no le presta atención, porque la primera mirada siempre te enfocás casi exclusivamente en el centro de la imagen, es fascinante, o por lo menos a mí me resultó fascinante, y me parece que con esta va a pasar también. Tiene un par de escenas que sinceramente tuve que mirar un poquito para abajo porque me parecieron innecesariamente excesivas. Así que si son medio flojos en ese sentido, ojo al piojo. Se puede mirar para abajo y no pasa nada. Yo hice como, ok, no era necesario. Ok, ya está. Ok, dale. Y la verdad es que me gustó mucho. Me gustó más que Barbarian, porque me parece que, a diferencia de Barbarian, esta es un poquito más ordenada. Barbarian tenía algunas cosas que eran como, ok, bueno, está bien, ¿sabes qué? Deja, yo lleno este agujero. Y esta me parece que es un poquito más ordenada, incluso con un par de cosas que yo dije, pero ¿y esto? ¿Y qué pasó acá? Que seguramente si la vuelvo a ver pueda hilar un cabo, ¿no? Acá ella. Así que bueno, yo la verdad es que la recomiendo mucho. Por supuesto, la experiencia en el cine para mí es siempre la que va. Y hay algo muy, muy interesante que también es como que plantea, la película, que es esta cosa de un mundo lleno de cerraduras, lleno de cámaras de seguridad, lleno de cercas, ¿no? Que hay mucho en Estados Unidos, porque es un pueblito chiquito, Westbrook creo que se llama, un pueblito chiquito de esos de todos se conocen, ¿viste? Y medios con partes de suburbios y qué sé yo, y no importa las cámaras de seguridad, las puertas, qué sé yo, digamos, el peligro es inminente, o sea, están ahí, todo lo que está hecho para impedir que el peligro entre no puede evitar que el niño salga a buscarlo. Entonces hay algo de esa cosa de vulnerabilidad y de impotencia que sienten, que de hecho, bueno, está el personaje que aparece en el tráiler de Josh Brolin, que es padre de uno de los niños desaparecidos, y se obsesiona con la situación y mira el video una y otra vez intentando buscar una explicación para algo que resulta inexplicable, y por eso yo vinculo toda la película y la temática y lo que propone con lo que son las ya a esta altura, por desgracia, constantes masacres en escuelas de primaria o secundaria o universidades en los Estados Unidos, ¿no? De repente, tipo, hiciste todo lo posible para proteger a tus hijes y estuvieron a merced de algo sobre lo cual no había ningún tipo de control y que era totalmente impredecible y te deja movilizado y a la vez inmóvil. Entonces la verdad es que me gustó mucho. Weapons, o La Hora de la Desaparición, se estrena este jueves y me parece que, de vuelta, para mí la mejor noticia, a mí lo que más me emociona de todo esto es que está toda esta nueva generación. A mí me gusta mucho el terror, y durante mucho tiempo vino medio de capa caída. Pero estamos en un gran momento del terror elevado, o como se llama terror elevado, esta cosa que va un poquito más allá del slasher o la cosa falopa medio Terrifier, sino los Hereditary, ¿no? El cine de Oz Perkins, el cine de tipo Barbarian, y toda esta cosa. Ahora viene lo de el dúo de Talk to Me, que si no recuerdo mal, Vicky la había recomendado ahí en Discord. Se estrena ahora Bring Her Home, no, Bring Her Back o Tráela de Vuelta, se estrena en agosto. Entonces, digo, hay como todo un nuevo cine de terror que nos devuelve a los viejos tiempos, ¿no? A tiempos de
los Polanski, ¿no? Del Exorcista, de esa camada medio 60, 70 en las cuales, ¿no? De Wicker Man y toda esa cosa muy secta, pero una búsqueda un tanto más inteligente, si se quiere, ¿no? Menos slasher, incluso sin abandonar el grotesco, pero con un subtexto que enriqueciese la experiencia, y esta es una de esas películas. Así que, nada, de vuelta, si tienen la oportunidad de ir al cine a verla, yo la recomiendo mucho. Si van a verla, y traté en lo personal de hablar lo menos posible de la película y hablar más de mis impresiones de la película, porque me parece que ir a verla lo más limpito, lo más puro posible, es la mejor estrategia, porque te agarra medio de improviso. Así como pasó con Barbarian, bueno, con esta también es importante hacerlo. El 21 se estrena entonces Bring Her Back, que es la nueva de los directores de Talk to Me. Así que La Hora de la Desaparición, o Weapons, se estrena este jueves. De mi parte es un gran sí.